Pueden hacer las... Bueno, vamos entonces a buscar el módulo. Ay, me salió esto de limpiar, que no sé cómo sacarlo. A ver. No, gracias. Ay, no me Abajo. deja sacar de la pantalla. Esto es un limpiador. Lo que dice no, no gracias abajo, en la Ah, misma gracias. pantallita. Ahí. Aprenda más comenzar, me dice, no. Ah, acá ya No, lo... ahora sí lo puedes cerrar. Ahora está, muy bien, va. Bueno, acá estamos. El módulo apunta a las propiedades del texto. Ah, esperen que entró Serrano, ya la anoto. El módulo 5 es el último módulo de la materia. El 6 son ejercicios nada más para integrar todos los contenidos anteriores. El módulo 6 apunta a dos... ¿Tendremos clase, profe? No, esta va a ser la última clase ya. Bien. El módulo 5 Ajá. entonces apunta a lo que es un texto, la definición de texto, y las dos propiedades del texto son la coherencia y la cohesión. Básicamente la coherencia es el sentido, el significado del texto, que puede ser local o puede ser global. O sea, yo puedo buscar la coherencia en un párrafo, en una oración o en todo el texto, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver después en el práctico. Y en esto sí me quiero detener, que es en la cohesión, que es como la trama, digamos, del texto interna, así de qué manera se unen las partes de un texto. Y para eso hay varios mecanismos. El primer mecanismo que se estudia es la referencia. La referencia es ni más ni menos que el uso de pronombres. La función de los pronombres es la de no repetir las palabras, para que el texto no quede, digamos, redundante. Bueno, acá hay un texto de Bioy Casares, es un cuento, en realidad, y están marcadas con recuadro algunas palabras como más allá, mientras y entonces. Esas palabras que están señaladas hacen de enlace entre una oración y la otra, o en la misma oración si es larga. Este elemento de cohesión se llama conectores, juntamente porque sirve para unir partes de una oración o una oración con la siguiente. Ya vamos a ver los conectores. Bueno, acá está entonces la referencia. La referencia es el uso de los pronombres. Por ejemplo, acá dice, esta es una historia de tiempos y de reinos pretéritos. La primera palabra, esta, ¿sí?, es un pronombre demostrativo. ¿Por qué? Porque señala y hace referencia a otra palabra en el texto. Yo lo tengo que determinar a qué palabra, ¿no? Bueno, acá no lo tengo al texto. Pero en este caso se ve claro, el escultor discurrió la idea que lo salvaría. Entonces, ese lo es un pronombre personal y alude al escultor. Es como decir, el escultor discurrió la idea que salvaría al escultor. Para no repetir la misma palabra, está el uso de los pronombres, ¿sí? Acá está, ¿a quién se refiere esta? Esta es una historia de tiempos y de reinos pretéritos. O sea que esta está señalando a la historia, a una historia antigua, ¿no? De tiempos pretéritos. Bueno, vamos al cuadrito. Acá están todos los pronombres personales de acuerdo a la persona y al número, si es de singular o de plural. La de primera persona es yo, mi. Cuidado con este mi. Para que sea personal tiene que tener acento, porque hay otro mi que es posesivo, ¿sí? Yo, mi, me, conmigo, tú, vos, usted, ti, te, contigo. Acá hemos agregado el vos, ¿sí?, que es propio del castellano, del español, de acá, del Río de la Plata. Bueno, esos son los personales, ya lo habrán visto. Voy a ir medio rapidito. Y dentro del grupo de los personales hay un grupo que se llama pronombres enclíticos. Son los que aparecen pegaditos al verbo, ¿sí? Decime, callate, andate.
Si yo saco al final el me queda hacia la izquierda el verbo en imperativo, ¿no? Trae, pedí, buscar, vamos, pongámonos. Eso es una observación dentro de los pronombres personales. Bueno, ahí tienen unos ejercicios. Y acá aparecen los posesivos, también en el mismo cuadro, 3 personas del singular, 3 del plural. Y bueno, son los que ustedes conocen como mío, mi, tú, su, nuestro, vuestro y sus. Y luego están los demostrativos, y acá ustedes observan que ya no tenemos 3 personas del plural y del singular, sino que se clasifican en función de la distancia, se usan para marcar distancia entre la persona y el objeto, o entre la persona y otra persona, ¿no? Si yo digo esa chica, esta chica está cerca mío, esa un poquito más lejos, y aquella está más alejada, ¿sí? No le coloco persona a los pronombres demostrativos. Bueno, después viene el grupo de los relativos, que serían todas las preguntas que ustedes hacen, interrogativas, dónde vivís, cuándo, cómo, quién, por qué, cuyo, se clasifican como relativos. Pero lo voy a clasificar siempre que delante haya un sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, acá el escritor discurrió la idea que lo salvaría. Si delante del pronombre hay un sustantivo, lo clasifico como relativo. Ahora, si yo tengo un verbo, pensó que no vendría, supongamos, no, ahí no lo voy a considerar porque ahí se van a complicar, entramos en un tipo de oración que se llama subordinada. Bueno, después tenemos los indefinidos, adquieren ese nombre porque no definen, justamente no remiten a algo específico. Si digo cualquier día te llamo, no se entiende qué día, no se sabe qué día. Bueno, esos serían los pronombres. ¿Alguna duda con los pronombres? Está clarito, ¿no es cierto? No. Bien, bárbaro. Ahora pasamos a otro mecanismo de la cohesión, que es la elipsis, que básicamente es la omisión de una palabra, o de 2 o más, en el texto, pero que se sobreentiende por el sentido, ¿no? Está implícito el sentido. Bien. Acá hay 2 tipos, la nominal y la verbal, o sea, o falta un sustantivo o falta un verbo. Por ejemplo, en la nominal comprendió la causa, entonces es la típica oración de sujeto tácito, ¿sí? ¿Quién comprendió la causa? La palabra que falta es la tercera persona, el pronombre, él o el artista, ¿sí? Está sobreentendido. Bien. Y la verbal dice, Juan estudia, su hermano también. Entonces, ¿qué falta acá? El verbo. El mismo verbo que ya está en la primera parte de la oración, estudia. Entonces, Juan estudia, su hermano también estudia. Está sobreentendido el verbo, ¿no? Bueno, entonces, esa es la elipsis, es un mecanismo de cohesión. Y luego los conectores, es muy importante que ustedes tengan en cuenta este cuadrito, ¿sí? Los tipos de uniones también adquieren un sentido. Yo puedo unir sumando, como el aditivo viene justamente de matemática, de adición. Yo puedo acumular ideas, o sea, lo que ya dije, agrego otra cosa más. Por ejemplo, Javier buscó a sus amigos y no los encontró. Se suma lo que ya dije de que los buscó a la idea de no encontrarlos. Bueno, después tenemos un grupo de adversativos, pero aunque sin embargo, esperen que están entrando 2 alumnos, Richter y Acevedo. Ya los admitimos. Ahí está. La palabra adversativo me está indicando una adversidad, una oposición, ¿sí? Por ejemplo, sin embargo, no se dio por vencido. O la frase más común es, estudió, pero no aprobó. ¿Cómo? Si estudió, no aprobó. Tiene que aprobar. Algo pasó. Ok, entonces, esos se llaman adversativos.
Luego están los conectores de tiempo, justamente indican tiempo. Los causales indican la razón de algo. Y los consecutivos, bueno, la consecuencia, por lo tanto, por consiguiente, etc. Bueno, acá tienen una síntesis de lo que venimos diciendo. La cohesión léxica está formada por ciertos mecanismos. Los mecanismos son la repetición, ¿sí? O sea, ya no el reemplazo por las referencias, por un pronombre, sino que puedo repetir en un texto para reforzar una idea. La sinonimia, que es el uso de los sinónimos. Lo contrario a la sinonimia es la antonimia, el uso de los antónimos, riqueza, pobreza. Palabras que agrupan a palabras menores, que se llaman palabras generalizadoras. Por ejemplo, si yo digo persona o digo gente, estoy agrupando a cosas menores. Con la palabra cosa, la palabra asunto, etc. Luego tengo lo que llamamos hiperónimo. Hiperónimo quiere decir, hiper es grande, como hipermercado, supongamos, y ónimo significa nombre, o sea, es un nombre que abarca otros nombres dentro del grupo. Esos nombres menores se llaman hipónimos. Por ejemplo, si digo la palabra cuerpo, involucra las partes del cuerpo, las manos, la boca, los brazos y las caderas. Esos serían los hipónimos. A ver, si yo digo, vamos a ver un ejemplo. Si digo yo materias, pruebas, profesores, a ver, institución, todo eso como hipónimo. ¿Cuál sería el hiperónimo? ¿Qué les parece? Materia, prueba, profesor, institución. ¿Qué palabra agrupa a todas esas? Educación. León. Universidad. Ha dicho primero otra. Antes de escuela. Pues, Educación, dijo. Universidad. No. Educación. Ah, correcto. Yo escuché más a la agrupación. Educación involucra un montón de cosas. Es un tema amplísimo, una palabra, justamente un hiperónimo, una palabra muy grande que implica instituciones, escuelas, todo lo que ya nombramos, ¿no? Y acá aparecen los signos con que ustedes deben marcar en un texto para que se entienda cuál es el mecanismo que ustedes están señalando, ¿sí? La referencia, o sea, los pronombres los vamos a marcar con círculos. Si falta una palabra, un signo de pregunta. Los conectores con rectángulo. Bueno, la repetición con doble línea. Y acá hay un ejemplo de un texto marcado. Bien, pero me interesa ir ahora al práctico. Así vemos, esta es la grilla de autocorrección. Acá está, el práctico que ustedes tienen que hacer, que se llama la traducción en la antigüedad. Bueno, ahí está el texto y el punto 1 dice, analiza todos los mecanismos de cohesión del texto anterior. El primer mecanismo es los pronombres. Cuidado que acá hay un cuadro chiquito, lo van a tener que ampliar seguramente porque hay más pronombres. Pero el primer pronombre que está puesto en el cuadro es esta. En la columna de clasificación deben poner el tipo de pronombre y a quién alude, a quién refiere en el texto cuando dice referente. Vamos al texto entonces, dice, esta comienza con las traducciones de idiomas como el arameo, hebreo o etíope, a idiomas más modernos como el latín o el griego. Bueno, entonces, ¿cómo lo clasifico acá en la columna del medio? No, pronombre demostrativo. Pronombre demostrativo. Perfecto, está señalando a qué traducción, a esta, la traducción de los comienzos, ¿no es cierto? Y es demostrativo, y en referente, ¿qué voy a poner? La traducción de la antigüedad. Exacto, como el título me está indicando, la traducción de la antigüedad. Ahí puedo cambiar esa preposición, la traducción de la antigüedad. Quiero hacer una observación acá. Aquí aparece el latín o el griego. Esos
no son pronombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que fueran pronombres deberían estar con acento. Ahí no están con acento. Porque suelen confundir muchos alumnos el artículo con el pronombre y no es lo mismo. Sigamos leyendo. De hecho, gran parte de los textos de la antigüedad que poseemos hoy en día, ahí aparece ¿cuál pronombre? ¿Qué? El que. Muy bien. Los textos de la antigüedad que poseemos. Bueno, entonces vamos al cuadrito. Ahí vamos a poner en el segundo renglón ¿qué? En clasificación, ¿qué correspondería? Relativo. Relativo, muy bien. Y en referente, tengo que mirar lo que está antes de ese qué. ¿Dónde está? Acá. ¿Cuál es la palabra que está antes? Antigüedad, ¿no es cierto? Pero la palabra antigüedad está subordinada ¿a qué otra palabra? Textos. A textos. Entonces, porque dice de la, ¿no? No es una palabra independiente antigüedad. Entonces, en referente, ¿qué pondríamos? ¿Textos de la antigüedad? ¿Texto de la antigüedad? Sí, es lo correcto. Porque si pongo solo textos, no alude a precisión. Bien, entonces ya está analizado el segundo pronombre. Los textos que poseemos hoy en día no existen ya en su versión original. Bueno, ahí aparece otro pronombre que es el su. Su versión. Bien. ¿Qué clase de pronombre es su? Indica posesión. Entonces se clasifica exactamente como posesivo. ¿Y a quién refiere? ¿A quién se refiere el su? A la versión original de los textos. Exacto, la versión original de los textos de la antigüedad. Es como largo, pero bueno, lo pueden poner solo versión original. Bien, en su versión original. Y solo las podemos encontrar traducidas al griego o latín. Ahí aparece otro pronombre. ¿Cuál es? Las. Las. Bien, cuidado con el las, porque también a veces el las puede funcionar como un artículo. Por ejemplo, en el segundo párrafo dice la primera traducción. Ese la no es pronombre. Para que sea pronombre, el la tiene que anteceder a un verbo, como en este caso. Las podemos encontrar. Siempre el pronombre va a estar delante o antes de un verbo. Bien, entonces las. ¿Cómo lo clasifico ese pronombre? Pronombre personal. Personal. Entonces ahí sí tengo que aclarar. Es personal, es tercera persona del Plural. Del plural, correcto. Entonces así está completa la clasificación. Personal, tercera de plural. Y en referente, ¿a quién alude las podemos encontrar? Las traducciones. A las traducciones, correcto. Bien, bárbaro. Bueno, vamos al segundo párrafo. Voy a hacer un párrafo más nada más. Después ustedes ya van a tener el ejemplo. La primera traducción trascendental y con valor literario que se llevó a cabo fue la de la Biblia. Bien, en esa oración tenemos dos pronombres. ¿Cuáles serían? ¿Puede ser este? ¿Dónde dice este? No, no dice este. No, que se. Ah, bien, sí. Con valor literario que se llevó a cabo. Bueno, me voy a detener en el que. De nuevo aparece el que ya no lo analizamos en el primer párrafo. Ya sabemos que es relativo. ¿Y a quién se refiere? A la primera traducción trascendental y con valor literario. Exactamente, es como larguísimo el referente, porque si yo me fijo lo que está pegadito es valor literario, pero valor literario no está solo porque está unido con ese I, ¿no? Entonces sería todo, la primera traducción trascendental. Bueno, ahí pueden poner abreviado porque va a ser muy largo el lugar y el espacio para el referente, o si no pueden poner puntito suspensivo y ya. Bien. Disculpa. Entonces, la primera traducción que se llevó a cabo.
Se llevó, ahí aparece el pronombre se, lo clasificamos como Pronombre Ahí personal. tengo una duda correcto, personal. pronombre personal. ¿Qué persona y número? Tercera. Persona. Tercero, sí, del Singular. Singular. singular, correcto. Tercera persona del singular, personal. Y el referente, ¿qué es lo que se llevó a cabo? ¿De qué está La hablando? primera traducción. La De la primera primera traducción. traducción. Bueno, está lejos, pero a eso se refiere, ¿no? O sea que lo que nosotros estamos haciendo es lo que se hace a nivel inconsciente cuando uno lee. Cuando uno lee, establece esas relaciones y a través de esas relaciones entiende un texto. Entonces, el chico que no entiende un texto es porque no puede establecer simultáneamente a la lectura, no puede ir estableciendo esta relación. Tiene mucho que ver con la comprensión lectora, la cohesión. Es muy importante. Bien, y entonces nos faltaba otro pronombre en esta oración. La primera traducción que se llevó a cabo fue la de la Biblia. No sé si lo ven, es el la. Fue el la. Lo que pasa es que ahí, después de la, hay una elipsis. O sea, hay una palabra que falta. ¿Cuál es la palabra que falta? Traducción. Traducción. La palabra traducción no está, pero como ya está dicha antes, para no redundar, la obvio ahí, ahí hay una elipsis de la palabra traducción. Bueno, ese la es un pronombre personal, tercera del singular, y alude también a qué palabra. Traducción. La palabra traducción. Bien, bueno, a pesar del prestigio, bueno, ahí arranca la segunda oración, fíjense, a pesar del. Ese es un conector que lo llamamos, o pertenece al grupo de los adversativos, ¿no? Equivale a pero, o aunque, o sin embargo. En este caso, a pesar del prestigio de la cultura griega, esta no llevó a cabo traducciones de los escritos religiosos procedentes de Oriente. Bien, ¿cuál es el pronombre ahí? A ver, Joana. A ver si lo logra ver. Está acentuado en este caso el pronombre. Esta. Esta, perfecto, bien. Esta no llevó a cabo. ¿Cómo lo clasifica? Es no, demostrativo. Perfecto, demostrativo. Está señalando, está aludiendo. Y en referente, ¿a quién se refiere esta? A la cultura griega. A la cultura griega, bárbaro. Bien. Culpa del sentimiento de autosuficiencia del pueblo griego. Bueno, esa es una observación subjetiva, ¿no? Ustedes cuando traducen... ¿Profe? Sí. Perdón, justo la freno porque hablo de eso de la parte subjetiva, porque el punto 1 habla de decir sobre cuál es el punto de vista del autor. Claro. ¿Cómo digamos, nos llevamos de ese tipo de comentarios, por ejemplo? Claro, el punto 1, pero no, el punto 1 es... Sí, analiza... dice explique el punto. El punto 1. Ese es el 1. Explica Sí. el punto de vista del autor. Claro, exactamente. Cómo subjetivamente ve el tema de la traducción, ¿no? Acá hay una opinión Podemos dar ejemplos. personal. Acá está hablando de la soberbia, un poco más y menos del pueblo griego. ¿Por qué no tradujo los textos de Oriente? Bien. Bueno, entonces ya está el punto 1, que serían los pronombres. Es largo el cuadro. Con que hagan, supongamos, 10 pronombres, ya está. Es suficiente. Hay muchos más pronombres acá, porque ustedes verán que tiene 4 párrafos. Con 10 pronombres, suficiente. Bueno, el punto B dice, marca los conectores, extráelos y clasifícalos. Bueno, yo he marcado, a pesar de, veamos otros que puedan aparecer. Yo quiero aclarar el tema del i, que a veces no es conector i. Si yo digo inglés y francés, eso no es un conector. Para que se considere conector debe unir partes largas de oración
O una oración con la siguiente. ¿Mm? A ver, Profesora, y si el i está al comienzo, tampoco, no es, ¿verdad? Conector. comienza un texto y con el O i. la oración, por ejemplo, Sí. acá en una oración comienza y tal como ocurre, en ese caso no es conector de nada. No, no porque no sé qué. Ah, acá, a ver. Y tal y cómo ocurre, no, ahí no lo tomo como conexión. No, No. bien. A ver, acá sí, a ver, en este párrafo que sería el primero, segundo, tercero, en el cuarto, dice, los textos se tradujeron teniendo en cuenta el contexto en el que estaban situados y aparecieron los primeros traductores inusuales. Ahí sí, ese I funciona como un conector y se lo clasifica como aditivo. Bien. Perdón, ¿en dónde? Lo tengo en la computadora, pero estoy perdida. Cuarto párrafo, en el cuarto párrafo, en el... Cuarto párrafo, Sí, sí. 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 Bueno, después dice, al mismo tiempo, los detalles que aparecían en estos textos, bueno, ahí tienen otro conector, que es una frase, al mismo tiempo, ¿sí? Se lo clasifica como conector de tiempo. Bueno, después ustedes van a buscar. Veamos, sigamos con el práctico. ¿Cuál es el sinónimo que utiliza el texto para referirse a texto? Bueno, eso es fácil. En el texto aparece el hipónimo griego. Escribe los otros hipónimos y el hiperónimo, eso es sencillo. El punto 4, numera los párrafos y coloca un subtítulo a cada uno. Bien. Y el último, a ver, vamos a hacer ese ejercicio. El punto 4 es un ejercicio relativo a la coherencia del texto, ¿sí? Cada párrafo tiene un tema, un aspecto que desarrolla. Bien, el primer párrafo, a ver, lo volvemos a leer y vamos a determinar cómo se va a llamar. Esta comienza con las traducciones de idiomas como el arameo, hebreo o etíope a idiomas más modernos como el latino o el griego. De hecho, gran parte de los textos de la antigüedad que poseemos hoy en día no existen ya en su versión original y solo las podemos encontrar traducidas al griego o latín. Bien, puedo admitir varios nombres, pero todos en función de lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo llamarían al primer párrafo? Josefina, El inicio de la traducción. los inicios de la traducción, correcto. Nélida, ¿qué otro? Sí, yo voy a decir el origen de la traducción. El origen, buenísimo. Joana, Las primeras traducciones. las primeras traducciones, buenísimo, sí. Todo lo que, o sea, puede variar el título, pero si alude a lo que, al sentido del texto, es correcto. Bueno, y después, acá quiero hacer una observación. Dice, escribe tu biografía e indica qué tipo de progresión temática posee. ¿Sí? Hay distintos tipos de progresión. Hay de tema en cadena, de tema continuo, según la temática del texto. Ustedes la biografía, o sea, la historia de su vida, la pueden escribir de dos formas. O en tercera persona, ¿sí? Tomando distancia de ustedes mismos, o en primera. Yo nací en San Miguel de Tucumán el día 13 de febrero del año tal. Traten de hacerla, este es el punto que a mí más me gusta, porque realmente, bueno, los que tienen beta de escritor aquí fluye, y si no, también la vida, cada vida es única y es realmente valiosa, ¿no? Y acá se ve. Entonces, algunos, no sé si por vergüenza, escriben muy cortito este punto, me ponen en 4 renglones resumidos, ya se casó, tuvo 3 hijos y ya está, y ahora está entusiasmada con la carrera de traductor. No, básicamente cómo está constituida la familia, bueno, un poco de la historia, hay muchos que han sufrido cambios de residencia, bueno, todos esos aspectos que hacen en una vida, ¿no? También pueden poner valoraciones, no tiene que ser de solo objetiva, ¿no? Las grandes acciones de la vida. También lo que sienten, eso también va a la biografía. Bueno. Perdón, profe. Sí. ¿Cuántos párrafos tenemos que escribir ahí?
Más o menos, ¿qué largo? ¿Cuántos párrafos? Buena pregunta. Y yo diría unos 4, 3 por lo menos, ¿no? Es que el Bueno. párrafo puede ser, un párrafo puede ser de 2 renglones. Estamos hablando de un párrafo de 4 o 5 renglones, ¿no? Parecido al texto del práctico, digamos, una Podría estructura ser. así similar de... Sí, claro, para este texto tiene 4 párrafos, claro, Ujú. sí, podría ser algo así, o un Bien. poquito más corto, si no se Ujú. animan o no sale, pero Ujú. son todos adultos y hay tantas cosas para escribir, hay mucho material ahí, ¿no? Entre lo que pasó y lo que sentí y lo que Ujú. viví, ¿no? Y lo que pensé. Es, Profe, disculpe, antes que se corte la clase. sí, Fernanda, una compañera nuestra, iba a hacer lo posible para que le den permiso en el trabajo porque le interesaba mucho estar en su clase, pero bien. bueno, si no podía estar, me pidió que haga una consulta. Ah, Es sobre el dígame, tema, primero, Josefina, dígame el apellido. es Fernanda Machi. Ah, Machi, sí, sí, sí. Machi. Sí, Ya la ella, que bueno, sí estuvo, no hay problema. Si usted sí, sí. por alguna razón no puede, me avisan y yo las agrego acá a la asistencia. Sí, ¿cuál es la Sí. consulta? Bueno, era una consulta de elipsis. Sí, Ella dudaba en el párrafo, decía, gran parte de los textos de la antigüedad que poseemos hoy en día no existen ya en su versión original y solo las podemos encontrar traducidas al griego o al latín. sí. Creo que está en la parte de arriba. Sí, el primer párrafo. Bueno, sí, ella dudaba si ahí había una elipsis de la palabra las traducciones o no. Las traducciones. ¿Y en qué parte estaría Sí. la elipsis? Y, Gran parte de a los ver, textos de la antigüedad que de la poseen antigüedad que poseemos hoy en día ya no existen. las podemos encontrar. Ah, bueno, está buenísimo, está muy buena la pregunta porque es un error común. Cuando ven que hay un pronombre, creen que hay elipsis. No, si está el pronombre no hay elipsis. Ahí dice Ah, vean. las podemos encontrar. Las está reemplazando la palabra traducción, justamente. Entonces, no. Bien. Es un ejemplo. Yo sí les he Bueno. dado, me parece un ejemplo Sí, de elipsia hace un ratito. sí, Sí, sí. Sí. no me acuerdo dónde estaba, pero sí. Puedo preguntar de otro, si puede ser un ejemplo, porque yo lo había marcado como ¿Cómo tal no? vez. En el tercer párrafo, Sí. dice, casi al final dice, como aquellos que insistieron en no traicionar a la fuente haciendo traducciones. ¿Puede ser ahí? No, porque ahí No, justamente tampoco. el mismo caso de Ah, podemos, como aquello ah, está aludiendo, ese pronombre aquello está aludiendo sí. a algo de algún Los elemento. traductores. No, Dice, no, no. no. Si hay Ah, referencias, si hay uso de mm, pronombre, no mm. consideramos elipsis. Bien, bien. Le puedo consultar otra, por ejemplo, en la naturaleza de la traducción de este libro, ¿Sí? ahí tampoco, yo pensaba que No, se omitía y que se refería a la Biblia, pero claro, bueno, no, no porque entonces. está y alude Mm, al libro, es exactamente la Biblia. No. Quizá haya muy bien. pocas elipsis, hay que tener cuidado. Mm, Bueno, pero Eh, aunque haya una, ya está ujú, suficiente para el punto. Es bien. bien. preferible de menos que de más. Profesora, ¿la va a subir usted a esta clase, Sí, 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 a la sí. página? La otra vez, el módulo 4, yo le mandé al instituto, hubo un problema, porque estas clases hay que mandarlas a un sistema que se llama WeTransfer, que lo achica el video porque es muy largo. Bueno, y tiene una fecha de vencimiento, se les venció y no lo habían subido, así que ya le tengo que volver a mandar, o sea que está pendiente la clase anterior, pero esta también va a estar subida. Vamos a tratar de que sea la brevedad. Mm, Para los que no han asistido, digo, ¿no? Los que no han estado en esta sí. clase, para que tengan un referente. Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita, ya se queda un minuto, se está por cortar. Cualquier duda, ustedes escríbanme por la plataforma, ¿sí? Ahí estamos en contacto de manera rápida, digamos. Bien. Gracias. Bueno,
Las espero entonces con el práctico, pero sí, cuando lo hacen surge alguna interrogante, me consultan, no hay problema. Bueno, Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nada, nos Gracias, estamos profe. viendo. Chao. Buen fin de Gracias. año.